Jake se despertaba con las mañanas brillantes del verano, mirando los insectos que revoloteaban afuera de su ventana. Al tercer día, el zumbido se había vuelto más fuerte, más insistente, cuando finalmente miró de cerca lo que cubría su vidrio. Todo su cuerpo se paralizó. El técnico de control de plagas se agachó bajo el marco de su ventana, luego se levantó despacio y dio un paso atrás. A Jake Thompson siempre le habían encantado las mañanas de verano. El calor, la luz, los sonidos suaves de la naturaleza despertando a su alrededor. La ventana de su habitación daba al este, recibiendo los primeros rayos del sol cada día. Esa primera mañana empezó como cualquier otra. Jake abrió los ojos y vio la luz dorada cayendo sobre su cama. Se estiró y caminó hacia la ventana, mirando su barrio tranquilo. Algunos insectos pequeños pasaban junto al vidrio, casi invisibles contra el cielo brillante. Jake siguió con su día sin pensar más en esos insectos. El verano siempre traía bichos. Era completamente normal. La segunda mañana llegó con el mismo calor. Jake se despertó de forma natural, sin necesidad de alarma. Pero algo se sentía diferente. Al despertar, notó un sonido. Un zumbido suave cerca de la ventana. Todavía medio dormido, Jake se frotó los ojos y miró hacia el vidrio. Varios insectos flotaban cerca del marco, moviéndose en pequeños patrones. Los observó por un momento, tratando de despertarse del todo. Jake decidió que no valía la pena preocuparse. Se preparó para el trabajo y salió de la casa, olvidando el zumbido antes de llegar a su auto. Pero la tercera mañana lo cambió todo. Los ojos de Jake se abrieron de golpe antes del amanecer. Entonces lo escuchó. El zumbido era más fuerte ahora, mucho más fuerte. Llenaba la habitación con un zumbido inquietante que le erizaba la piel. Jake se sentó despacio, respirando superficialmente. Se volteó hacia la ventana, y su estómago se encogió. El vidrio estaba cubierto. Ya no eran solo unos pocos insectos. Docenas de ellos presionaban contra la ventana, tan apretados que apenas podía ver a través. Jake sintió su pulso golpeando en su garganta. Sacó las piernas de la cama, pero no se paró. Algo en su movimiento se sentía mal. No se comportaban como insectos normales. No estaban dispersos, ni desordenados. Estaban buscando algo. Finalmente, Jake se obligó a levantarse. Dio un paso atrás de la ventana, luego otro. Los insectos no reaccionaron a su movimiento. Solo seguían arrastrándose, seguían buscando, seguían zumbando. Jake pasó el resto de esa mañana en su sala, incapaz de sacarse esa imagen de la cabeza. Cada vez que pensaba en volver a su habitación, su pecho se apretaba, pero sabía que no podía ignorar esto. Algo estaba claramente mal. Esa tarde, Jake decidió actuar. Necesitaba descubrir de dónde venían estos insectos. Reunió productos de limpieza y fue a su habitación. El zumbido seguía ahí, aunque un poco más suave con la luz del día. Los insectos seguían ahí, todavía moviéndose en sus patrones extraños, pero ahora Jake podía verlos más claramente. Eran más grandes de lo que había pensado al principio. Cuerpos oscuros, alas translúcidas atrapando la luz de la tarde. Entonces dejó de respirar. Estos no eran abejas, no eran los insectos inofensivos del verano que había asumido. Eran moscas, moscas grandes, de color gris-negro, apiladas en capas tan gruesas que podía verlas amontonadas contra el marco de madera. Mientras miraba la masa de moscas, una nueva sensación lo golpeó. Un olor. Débil pero inconfundible, filtrándose a través de la ventana cerrada. El olor era como a pescado y estaba mal. Agarró su teléfono con manos temblorosas y buscó control de plagas. La primera compañía que llamó podía venir ese mismo día. Jake aceptó de inmediato, sin importarle el costo. La espera se sintió interminable. Jake se quedó en su sala, pero aún podía escuchar el zumbido desde el pasillo. El sonido se había vuelto parte de la casa misma.
Cuando la camioneta de control de plagas finalmente llegó, Jake sintió un alivio inmenso. 2 hombres uniformados, cargando equipo y luciendo demasiado tranquilos para lo que estaban a punto de ver. Se dirigieron directo al exterior de la ventana del dormitorio de Jake. Jake observó desde adentro mientras empezaban su inspección. Entonces el primer técnico se agachó cerca de la base de la ventana. Se inclinó de cerca, mirando bajo el borde del techo donde se unía con la pared. La expresión del técnico cambió. Sus ojos se abrieron levemente. Se alejó y le dijo algo a su compañero. Explicó lo que habían descubierto. Metido profundamente en una grieta estrecha bajo la ventana, había un ratón muerto. Según el estado de los restos, había estado allí varios días. El técnico creía que un gato del barrio lo había atrapado e intentado esconderlo en lo que parecía un lugar seguro. A medida que el calor del verano se intensificó, el cuerpo empezó a descomponerse. El proceso liberó un olor muy específico que atrajo moscas de la carne de toda el área. Estas moscas se alimentaban de materia en descomposición y ponían sus larvas dentro del cadáver. El técnico le aseguró a Jake que las moscas no podían entrar realmente a su habitación. La ventana estaba sellada correctamente. Los técnicos se pusieron a trabajar de inmediato. Retiraron cuidadosamente los restos y limpiaron toda el área a fondo. Rociaron la grieta y la pared circundante, eliminando cualquier rastro del olor que había atraído a las moscas. En 1 hora, el trabajo estaba terminado. Los técnicos empacaron su equipo y le aseguraron a Jake que el problema estaba resuelto. Sin la fuente del olor, las moscas se dispersarían naturalmente. Pero Jake no podía olvidar. Incluso ahora, cuando mira esa ventana, siente un escalofrío bajar por su columna. El recuerdo de esa tercera mañana lo persigue. Las masas oscuras de insectos cubriendo cada centímetro del marco, moviéndose en ese extraño patrón pulsante. El sonido de su zumbido haciendo eco en su habitación. Lo que había parecido una mañana pacífica de verano había ocultado algo perturbador justo fuera de su alcance. Un recordatorio de que la muerte puede llegar en silencio en los espacios más pequeños. Y cuando lo hace, atrae horrores que acechan justo fuera de la vista, atraídos por señales que apenas podemos comprender. ¿Qué harías si te despertaras y encontraras tu ventana cubierta de moscas, sabiendo que algo muerto estaba escondido justo más allá de tu alcance?